Continuamos con el mensaje siguiente. El tema que quiero tratar se llama aumento de dignidad y fe. Lo que Dios me dio en este pasaje creo que te va a bendecir, te va a aumentar tu dignidad y vamos a aprender qué es lo que mueve al Señor para que nos conceda nuestras peticiones. Tú y yo tenemos necesidades, peticiones que el Señor puede contestar. Estoy seguro que muchos de nosotros estamos pasando por unas situaciones en donde el Señor Jesús puede hacer algo por ti y por mí. Y voy a basar este mensaje en este pasaje. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 6. Después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró el Señor en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es un templo. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Este pasaje se basa en la historia de un centurión romano que tiene un siervo enfermo. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un oficial, un capitán del ejército romano encargado de un batallón de 100 soldados. Este tenía a un siervo. La Biblia no especifica si este siervo era un esclavo o si este siervo era un hombre contratado con paga, pero que le servía al capitán. Lo que sí especifica la Biblia es que este siervo se le quería mucho, o el capitán lo quería mucho. Dice en el versículo 3, el centurión oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a él y sanara a su siervo. El centurión oyó algo de Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿qué escucharía el centurión? El capitán, ¿qué escuchó el capitán de Jesús? El capitán ha de haber escuchado que el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Repito, ¿qué escucharía el capitán? Porque dice que al escuchar hablar de Jesús, que le envió a pedir que el Señor lo ayudare. El centurión sabía que el Señor Jesús era judío. Y el centurión sabía que el Señor Jesús tenía autoridad para sanar. Y el Señor Jesús sabía de que el imperio romano estaba sobre los judíos y los dominaba. En otras palabras, ellos los gobernaban. El centurión sabía que Jesús era judío y que si él mandaba una representación judía, tal vez tendría la gran oportunidad de escuchar del Señor Jesús y que el Señor lo atendiera. En el versículo 4, en este verso encontramos la palabra clave. La palabra clave dice así: ellos vinieron. El comité representando al capitán dice: ellos vinieron con solicitud, o sea, rápido, con atención, diciendo: es digno. Refiriéndose al capitán, dice: es digno que le concedas esto.
es digno que le concedas esto, le dicen. Dice la Biblia en la versión Dios habla hoy. Dice, este capitán merece que le ayudes. Ponga atención en esto. Ellos están diciendo algo bien precioso y a la misma vez bien importante para ti y para mí. Ellos están diciendo, el capitán merece que se le ayude, Señor. Dice la versión Reina Valera, dice la Biblia, ellos vinieron y le dijeron, es digno, refiriéndose al capitán, que le concedas esto. ¿No te gustaría a ti que alguien interceda por ti y que diga algo así? ¿No te gustaría que alguien viniera y dijera, mire, Señor Jesús, estoy intercediendo para que usted le conceda esto a mi amigo, a mi amiga, porque mi amigo es digno de que usted le conceda esto? Mi amiga es digna que usted, Señor, le conceda esto. Y esto es muy poderoso porque están diciendo que había dignidad en el capitán. Están diciendo que el capitán merecía un milagro. Y muchas veces nosotros batallamos con esa palabra, con dignidad. Es más, muchas veces tú y yo pensamos en que no somos dignos. Estamos pensando si merecemos o no merecemos una bendición de Dios. Y aquí podemos aprender algo. Aquí tú y yo podemos sacar un tesoro para nuestra vida. Dice la palabra en el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Jesús se fue con la comitiva del capitán. En otras palabras, como que como que el Señor Jesús dijo, sí estoy de acuerdo, sí voy. Así que el Señor Jesús fue movido por algo. ¿Y sabe cuál es la clave? La clave la dijeron los mismos judíos que representaban al capitán, o la comitiva que escogió el capitán, el centurión. Ellos le dijeron, Señor, Él es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó un templo. Repito, ellos dijeron, Señor Jesús, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó un templo. El Señor dijo que sí, que iba para ayudar. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que sí? Porque este capitán romano hizo algo que el Señor prometió en su Biblia, en su palabra, que Él haría. Y dice así en Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esto fue una promesa de Dios, que si alguien bendecía al pueblo de Israel, si alguien bendecía, sería bendecido. En el Salmo 122, versículo 6 dice, oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Está diciendo que los que aman al pueblo de Israel serán prosperados. ¿Te gustaría que a ti el Señor te concediera tu petición, que el Señor se moviera a tu favor? Yo creo que sí. Yo creo que tú estarías muy contento si el Señor se mueve a tu favor. Ahora, nosotros hemos experimentado tener un templo propio. Como iglesia local tenemos un edificio que, a propósito, no lo hemos inaugurado. El plan era hacer una gran fiesta este año, pero debido a la pandemia lo vamos a posponer para el año 2021. Pero nosotros como congregación sabemos que conseguir un edificio, comprar un edificio, renovarlo, arreglarlo, construirlo, ponerlo elegante y bonito, cuesta. Y el capitán
les hizo a estos judíos una sinagoga, lo cual es un templo. O sea, el capitán invirtió, el capitán dio. El capitán sacó sus finanzas para ayudar. Él fue generoso y ayudó a este pueblo con sus finanzas y les edificó un templo. Y esa es la razón, esa es la clave poderosa que los judíos, representantes del capitán, le están diciendo: merece que le hagas esto, Señor, porque Él ha cumplido con lo que está escrito, con tus promesas. Él ama nuestra nación y nos ha edificado un templo. Y el Señor respalda lo que promete. Y el Señor fue con mucho gusto a ayudar a este capitán a darle la sanidad al siervo que tenía. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. En otras palabras, aquel que piensa en el pobre se refiere a que es generoso, que da, que comparte. Y muchas veces hay gente a tu alrededor que necesita que tú compartas. Lo contrario de compartir, de ser generoso, es ser egoísta. Ser egoísta es pensar que solo para mí, para mí, para mí, para mí, y no compartir algo de lo que tú tienes. Solo estás esperando que otros compartan, pero tú no. Dice el versículo 2: Jehová lo guardará. Aquel que es generoso lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. Dice el versículo 3: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. En su cama, cuando esté enfermo, Él lo sostendrá. Así que ponte a pensar en esto. Estas son claves para que la mano del Señor se mueva. Para que la mano del Señor se mueva, tú tienes que ser generoso. Tienes que tener esa fe para que el Señor responda. Dios escucha nuestras oraciones. Claro que Dios escucha toda oración. Él la escucha. Especialmente de un corazón humilde, de un corazón humillado ante la presencia del Señor. Él escucha esas oraciones. Si me acompaña o si quiere tomar nota, ahí por favor, Hechos 10:31 dice: y dijo Cornelio, refiriéndose a otra persona, en otro caso, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas, tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Nosotros no podemos comprar a Dios, jamás lo vamos a hacer. Y no es lo que está diciendo este pasaje, pero sí está diciendo que cuando nosotros bendecimos, especialmente si bendecimos al pueblo de Dios, el Señor dice: bendeciré a los que te bendigan. Y eso es una promesa que, aunque estemos en el año 2020, aún se va a cumplir. Aunque sea una situación difícil, si tú eres generoso, el Señor te va a bendecir. Hay gente que necesita tu generosidad. Por esa razón y por muchas, nosotros hemos decidido continuar bendiciendo con el ministerio de misericordia, con el banco de comida. Seguimos invirtiendo para bendecir, para ayudar, para dar esperanza a las personas y que sepan ellos que esto viene de Dios. Esta bendición viene de parte de Dios. Como iglesia, como parte del cuerpo del Señor, como parte del pueblo de Dios, nosotros creemos que esta bendición viene de Dios para compartir con los demás. Póngase a pensar lo que sienten las personas cuando se les ayuda. Pues sienten un alivio, sienten alegría. Así que tú, si estás recibiendo bendiciones del Señor, no te olvides de lo que es del Señor. En Mateo 26:36 dice así: estuve desnudo
y me descubriste y me cubriste. Estuve enfermo y me vestiste. Tuve sed y me saciaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le respondieron al Señor Jesús esto: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te ayudamos de esas formas? Dice el Señor: de verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. En otras palabras, cuando tú das, se lo estás dando al Señor, o hazlo como que si fuera para el Señor, y vas a ver cómo en tu corazón va a haber una gran bendición. Y también esto sucede en el sentido de sembrar y cosechar. Cuando sembramos generosidad, recibiremos generosamente. Así que regresando al asunto del capitán, el capitán romano recibió la respuesta del Señor, que le dijo el Señor, en otras palabras: sí voy. Sí voy, porque lo que haces, estoy hablando del capitán, lo que hizo el capitán es digno de que se le responda. Cuando hacemos esta generosidad, estamos aumentando dignidad. Escuche bien que esto es poderosísimo. Esto es un tesoro, lo que el Señor nos está dando hoy. Cuando compartimos, estamos aumentando nuestra dignidad. El Señor Jesús estuvo de acuerdo con esta frase. Cuando la comitiva del capitán le dijeron: Señor, es digno que le concedas esto, porque ha sido generoso, nos ha ayudado con el templo, nos ha bendecido y ama nuestra nación. Así que yo te invito a que tú hagas lo mismo, para que el Señor se mueva a tu favor. Pon atención, el Señor Jesús fue a ayudarle, pero el centurión se autoanalizó. Dice el versículo 6: Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca, aún lejos, dice, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Repito, el centurión le respondió esto al Señor: no soy digno que entres a mi techo. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? La comitiva y el Señor Jesús estaban de acuerdo que Él era digno de recibir la bendición del Señor, la respuesta del Señor, la ayuda del Señor. Pero el mismo centurión se está autoanalizando y dice: no soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pues ¿qué haría él en el techo? O sea, en su casa. ¿Qué haría en su casa? Que él sentía indignidad, que él sentía vergüenza de que el Señor Jesús entrara. ¿Qué estaría haciendo el centurión? Yo quiero animarte el día de hoy a que tú no te autocondenes, que no te enfoques en las cosas malas que has vivido o que has hecho, que te causan indignidad. El Señor Jesús se estaba enfocando en lo bueno del capitán. El Señor Jesús estaba de acuerdo en ir a ayudar al capitán, pero el capitán estaba diciendo: no soy digno de que vengas a la casa. Y después le sigue diciendo el capitán, dice: no soy digno de ni siquiera irte a buscar. Y le sigue diciendo el capitán: pero sé quién tú eres y conozco lo que es la autoridad. Di la palabra. Desde allá donde estás, di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! ¡Qué tremenda la fe de este centurión! Así que el Señor Jesús se maravilló. Dice el versículo 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él.
maravillarse, es como sorprenderse, así como, qué tremendo lo que está diciendo el capitán. Pero ¿por qué se maravilló el Señor? Se maravilló porque le dijo a la gente: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor. Se maravilló de la fe del capitán. Al regresar a casa, los que habían sido enviados, o sea, la comitiva que tenía el capitán, dice: al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Así que yo quiero que hoy tú aprendas estas dos cosas: generosidad y fe. Esto fue lo que movió al Señor Jesús. Esto es poderoso, esto es lindo. Saber esto es una maravilla, porque esto movió al Señor Jesús: la generosidad del capitán y la fe del capitán. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor se mueva a nuestro favor, pero usamos las herramientas o los conceptos equivocados, ¿verdad? Al Señor no lo mueve la duda. Al Señor no lo mueven todas esas preguntas que nosotros hacemos, que por qué esto, por qué lo otro, que será que es cierto Dios, será que existe Dios, será que existen las profecías. Eso no mueve al Señor. La duda no mueve al Señor, es más, ofende al Señor. Porque la Biblia dice en Hebreos, dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces la duda no mueve al Señor. La fe y la generosidad sí. La otra cosa que pensamos que va a mover al Señor es la lástima. Que nosotros causemos lástima, que nos pongamos así todos sufriendo y le digamos al Señor: ay Señor, mira cómo sufro, por favor escúchame, que soy una persona dolida, cómo sufro. Y ocasionar lástima no mueve la mano del Señor. Se los explico con este pasaje. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, versos 6 al 7. Cuando Jesús vio a un paralítico, dice: cuando lo vio acostado allí, supo que ya estaba enfermo desde hace mucho tiempo, y así era aquella condición. Le dijo el Señor: ¿quieres ser sano? Es una pregunta. ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita, mientras que yo llego, otro baja antes que yo. Llevo 38 años sufriendo. O sea, esa fue una actitud de lástima. Y la lástima no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano del Señor es fe. El Señor le está preguntando algo bien específico: ¿quieres ser sano? ¿Sí o no? La respuesta de este paralítico debió ser: sí, Señor, quiero ser sano. Y yo sé que puedes hacerlo, ayúdame. ¿Verdad? En muchas ocasiones nosotros nos presentamos de esa manera. Representando lástima, representando sufrimiento, que alguien se compadezca de nosotros. Así no vamos a construir nada, así no vamos a lograr nada, no vamos a agradar a Dios, no vamos a hacer que la mano de Dios se mueva, ¿verdad? Al contrario, lo que vamos a hacer es empeorar las cosas, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos en esa actitud de sufrimiento, de dolor, estamos pidiendo que se nos dé un crédito o que alguien nos aplaude, decir: ay, qué bravo, cómo le echas ganas en el dolor. Y no es así. Es más, el Señor Jesús dijo que cuando ayunáramos, ¿verdad?, que no demostráramos nuestro rostro débil o demacrado, sino que al contrario dijo: báñate, arréglate y preséntate bien. Y dice: cuando lo hagas así en privacidad, dice, tendrás recompensa. Así que hoy quiero que tú aprendas esto: al Señor lo mueve una mano generosa. Dice que
el generoso que piensa en el pobre, el Señor lo escucha. Eso mueve al Señor. Como el capitán invirtió en el templo, el Señor se acordó. También está otro pasaje que les conté, donde el Señor dice que se recuerda de sus ofrendas. Así que quiero hoy refrescar tu mente, porque yo sé que algunos ya saben esto. La generosidad es bendición para ti mismo. Es mejor dar que recibir. El tener fe mueve la mano de Dios. Así decía un canto hace muchos años. Fe mueve la mano de Dios. Tú tienes fe. Y en vez de usar esa lástima, ese sufrimiento para buscar a Dios, ¿por qué no usas la fe que tienes? Deja esa mala actitud a un lado, levántate con ánimo, amén. El Señor está con nosotros en esta cuarentena. Vamos a salir adelante juntos en el nombre de Jesús. Si alguien está escuchando este mensaje por primera vez, quiero que sepa que Jesucristo le ama. Ore conmigo esta oración y el Señor será su Señor y su Salvador. Ora conmigo. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Creo que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y te pido, Señor, que tú seas mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero animarles también a que sigan practicando el principio de ofrendar y diezmar. Acuérdense de nuestra cuenta en Venmo. Búsquenos en Venmo como Nations House. Ayúdenos a bendecir el nombre del Señor y que este ministerio continúe adelante. Amén. Gracias por participar en este servicio. Iglesia, quiero decirles que pronto estaremos teniendo servicios en casa. Me refiero en el templo. Ayúdenos. Siga pasando la voz, manténgase en sintonía de nuestros servicios online a través de Facebook. También nos puede encontrar en YouTube. Ahí tenemos enseñanzas, prédicas para que usted se alimente y siga adelante con ánimo en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que su favor esté con ustedes. Amén.